Hablar del mundo perdido ya es todo un clásico en este canal. ¿Y qué les puedo decir? Desde muy niño me fascinaban las historias sobre dinosaurios supervivientes de la extinción. Al saber que había una historia de unos aventureros que visitaban una meseta alejada del mundo que tenía dinosaurios, y aún más importante, que era una producción hecha por los mismos que años antes nos habían dado caminando entre dinosaurios, esa crudísima miniserie y hasta el momento el mejor documental de dinosaurios de su tiempo, tenía que aventurarme a ver aquella película. Pero para mi sorpresa, aunque la historia era buena, sentí que me había faltado más de la misma, porque el concepto me encantó, pero se quedó algo corto. Tiempo después, ya en tiempos de internet y con una mejor investigación, me topé con que la película no era la única versión, que había toda una serie de películas basadas en un único relato, porque todas estaban inspiradas en una obra interesantísima y muy adelantada a su época, El mundo perdido de Sir Arthur Conan Doyle. Quizás como tal no te suene su nombre si no eres un fanático de la literatura, pero su obra magna fue crear el detective más conocido de todos los tiempos, Sherlock Holmes. Sin embargo, para Doyle, la obra que más le había encantado siempre fue esta maravillosa aventura a tierras desconocidas y el encuentro con animales extintos. Si eres un veterano en este canal, bien sabrás que El mundo perdido no es un tema nuevo, y hemos hablado del bestiario de las diferentes versiones de la novela, y más recientemente de la posible conexión con Disney Dinosaurio, pero hoy quiero enfocarme en algo diferente. En un video anterior hablé sobre criptozoología y ficción y les conté que mucho antes de ver El mundo perdido en medios audiovisuales e incluso antes de la misma novela, siempre se ha narrado, como en las más densas junglas del Amazonas, múltiples criaturas que parecen salir de una visión casi prehistórica, aterrorizan y acechan en esas junglas. Creo que lo que voy a contar ahora hará más que uno captar las similitudes, porque hoy les presento una teoría o más bien una posible explicación a múltiples leyendas que rodean una meseta muy real. Hoy les presento El mundo perdido siempre fue real, la historia natural de la meseta del Curupira. Para entender esta historia tenemos que volar hasta la triple frontera entre Venezuela, Brasil y Guayana, ahí elevarnos más de 280 metros sobre el nivel del mar. No encontramos una montaña común y corriente, nos encontramos con un tepuy, la palabra significa morada de los dioses, en la lengua de los pemones. Y el más famoso de todos, el que parece sacado de una pintura de fantasía, es el Monte Roraima. Imagínate esto, un bloque de piedra arenisca de casi 35 kilómetros cuadrados en la cima, con paredes verticales de cientos de metros que caen en picado hacia la jungla. Durante millones de años esta meseta ha estado prácticamente aislada del resto del continente. De hecho, los científicos creen que el ecosistema de la cima ha estado separado de la selva de abajo por unos increíbles 90 millones de años. Esto no es solo un lugar remoto, es una cápsula del tiempo geológico, la ciencia lo confirma, alrededor de un tercio de la vegetación que crece ahí arriba no se encuentra en ningún otro lado del mundo. Hay ranas negras endémicas, insectos de colores imposibles y plantas carnívoras que han evolucionado de forma única en esa soledad. Los propios científicos llaman a estos tepuyes islas continentales, pero atención, porque aquí viene el primer dato que pone la piel de gallina. Aunque creíamos que los animales de esas cimas llevaban cientos de millones de años atrapados y evolucionando solos, un estudio de 2012 reveló algo extraño. Al analizar el ADN de ranas y roedores que viven allá arriba, descubrieron que, genéticamente, están conectados con especies que viven a miles de kilómetros en las sabanas de Brasil. ¿Y cómo llegaron ahí si los muros son infranqueables? No se sabe a ciencia cierta. Hay pasadizos secretos, túneles, ¿o acaso algo o alguien los conecta desde abajo? Los indígenas peyones lo tienen claro, ellos no suben a la cima del Roraima, no por falta de valor, sino porque para ellos ese lugar está habitado por los Mawari, los espíritus ancestrales. Dicen que el Roraima era el tronco de un árbol gigante que contenía todos los frutos del mundo, y que al talarlo, la tierra se empezó a desgarrar. Lo que para nosotros es una novela de aventura, para ellos era la advertencia para su supervivencia. Ahora olvídense de los dinosaurios de ficción, porque aquí, en la base de este tepuy y en las profundidades del Amazonas, el mundo perdido no está habitado por el T-Rex o el Allosaurus, está habitado por monstruos mucho peores, y lo más importante, cuya existencia no es del todo falsa. Estamos hablando de los críptidos, esos animales ocultos para la ciencia, y el rey indiscutible de esta región es el mapinguari. Aquí es donde la cosa se pone seria. ¿Qué es el mapinguari? Depende de a quién se lo pregunten. En la leyenda popular más antigua es un ex chamán convertido en una bestia, un humanoide peludo con una boca enorme en el vientre y los pies al revés, para despistar a los cazadores, un ser puramente mítico.
Pero a finales del siglo XX, un biólogo llamado David Oren, exdirector de investigación del Museo Goeldi, hizo algo que nadie se atrevería a hacer: tomó las leyendas en serio, escuchó los testimonios de cientos de indígenas, los Caritana, los Machingüena, entre otros, y se dio cuenta de algo fascinante. Todos describían lo mismo, pero no como una leyenda, sino como un encuentro real con un animal vivo. Describían una criatura de 2 metros de altura, bípeda, cubierta de un pelaje marrón rojizo, que desprendía un olor fétido insoportable, un olor tan fuerte que mareaba a los cazadores. Y aquí viene el golpe sobre la mesa. ¿A qué animal extinto conocido se parece esa descripción? Al Glossotherium, un perezoso terrestre gigante, esos bichos que parecen sacados de una pesadilla. Imagínense, un oso de 3 metros con garras de un velociraptor, tenían la piel llena de huesecillos, pequeños, dérmicos, una especie de armadura natural, como la de los armadillos, pero gigante. Muchos testigos del Mapinguari insisten en que esta criatura es a prueba de balas, que su piel es dura como la de un caimán. David Oren planteó la teoría más sólida y aterradora. ¿Y si el Mapinguari no es un demonio, sino es el último superviviente de la megafauna? ¿Y si esos perezosos gigantes que, según los registros fósiles, se extinguieron hace 10.000 o 12.000 años, lograron refugiarse en la cúpula impenetrable del Amazonas y en estas mesetas inaccesibles? Un estudio genético del 2023 encontró restos de perezosos gigantes modificados por humanos en Sudamérica. Los indígenas convivieron con ellos. La memoria de estos encuentros no se perdió, se convirtió en el Mapinguari. Pero el Mapinguari no está solo, y antes de hablar de los espíritus acuáticos y de los guardianes del bosque, tenemos que detenernos en los dueños originales de estas tierras, los que llegaron antes que los hombres, los que dejaron sus huesos en la piedra del Tepuy y sus sombras en la memoria colectiva. Hablamos, por supuesto, de los dinosaurios. Hablaremos de los dinosaurios porque si hay algo que define al mundo perdido de Conan Doyle es la idea de que criaturas prehistóricas caminan aún sobre la Tierra, y aquí viene lo inquietante: en el monte Roraima y sus alrededores, la ciencia ha encontrado pruebas reales de su existencia. Cuando Doyle escribió El mundo perdido en 1912, ya sabía que en estas mesetas sudamericanas se habían encontrado pruebas de que criaturas gigantes habitaron la región. La ciencia de su tiempo estaba debatiendo activamente si algunos de esos animales podrían haber sobrevivido en los rincones inexplorados del planeta, pero la ciencia no es la única fuente de estas historias, porque los indígenas de la región, mucho antes de que la llegada de los exploradores europeos, ya hablaban de esas criaturas, y aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. Comencemos con el Estoa. Este nombre resuena a las leyendas de los pueblos Tepuy, Poemón y Capón, que habitaron en las faldas del Roraima desde tiempos inmemoriales. El Estoa no es una criatura común. En la tradición oral se le describe como un habitante de las cuevas y grietas que perforan las paredes del Tepuy. Los ancianos cuentan que emerge durante las tormentas eléctricas y tormentas bastante fuertes, cuando los relámpagos iluminan la piedra negra y que su rugido se confunde con el trueno. ¿Qué es lo que hace tan particular al Estoa, que muchos cazadores y exploradores del siglo XIX relatan haber visto, en las noches de tormenta, grandes sombras que se movían entre las formaciones rocosas de la cima, siluetas que no podían ser humanas, demasiado grandes, o formas que recordaban a los antiguos dinosaurios? Los pemones nunca cazaban cerca de las entradas de las cuevas del Estoa. Decían que quien se adentrara en sus dominios no regresaba, o regresaba con la mente perdida. ¿Acaso no es la misma advertencia que encontramos en la novela de Doyle sobre los peligros de la meseta? Si el Estoa es el guardián de la piedra, el Shuwa, también escrito como Shuewa en algunas transcripciones, es el señor de la niebla, y la niebla en el Roraima no es un fenómeno menor. La cumbre del Tepuy está permanentemente envuelta en nubes y blancos de niebla que pueden aparecer en cuestión de minutos, reduciendo la visibilidad a casi cero. El Shuwa es descrito como una criatura cuadrúpeda de gran tamaño que se desplaza entre la bruma sin hacer ruido. Algunos relatos indígenas lo emparentan con los tan conocidos saurópodos, esos dinosaurios herbívoros que caminaron sobre 4 patas y que hoy conocemos por fósiles, como sería el Diplodocus o también el Brachiosaurus. De hecho, y esto es importante, los paleontólogos han encontrado en la región del Amazonas brasileño, específicamente en el estado de Roraima, huellas fosilizadas de dinosaurios que datan de aproximadamente 110 millones de años. Entre esas huellas, los científicos han identificado marcas de dinosaurios de más de 10 metros de altura, pero también rastros más pequeños que podrían pertenecer a animales similares al velociraptor.
Esto significa que, durante el periodo Cretácico, la región que hoy ocupa el monte Roraima fue el hogar de múltiples especies de dinosaurios, al menos 6 géneros diferentes identificados por los fósiles. Imagínense, caminar por esas tierras hace 110 millones de años era toparse con gigantes herbívoros y ágiles cazadores carnívoros. El Chuwa, en la memoria indígena, podría ser el eco de ese pasado. La imagen del herbívoro que surge de la niebla no solo era un mito, era una pesadilla que la evolución escribió en el paisaje. También tenemos al Huachorihue, es quizás el más fascinante y el que conecta más directamente con la obra de Conan Doyle. En la novela El Mundo Perdido, el profesor Challenger y su equipo se enfrentan a pterodáctilos, estos reptiles voladores que dominaron los cielos prehistóricos. Doyle describe a sus personajes huyendo de estas bestias aladas. El Huachorihue de las leyendas indígenas comparte asombrosas similitudes. Se le describe como una criatura que surca los cielos alrededor del Tepuy, con una envergadura tan grande que su sombra cubre el cielo por instantes. Su nombre en algunas leyendas indígenas se traduce como el que rasga el viento o el rugidor de las alturas. Se cuenta que el Huachorihue anidaba en los precipicios inaccesibles del Roraima, en las paredes verticales donde ningún humano puede llegar. Desde ahí lanza gritos que se confunden con el viento que silba entre las rocas. Coincidencia que Doyle, sin haber pisado nunca el Roraima, que sepamos, describiera casi exactamente las mismas criaturas. ¿O acaso consultó los testimonios de exploradores que, como Edward Thorne, el primer europeo en coronar la cima en 1884, escucharon de boca de los indígenas esas historias? Eso también nos lleva a una interesante teoría, ya que Percy Fawcett, quien también colonizó y también estudió bastante de estos terrenos, era buen amigo del buen Sir Arthur Conan Doyle. Entre ellos dos siempre compartían cartas. Quizás Percy Fawcett también le compartió cartas y testimonios sobre estas criaturas, para que Sir Arthur Conan Doyle se inspirara más en su novela. Esto nos lleva a un importante punto. Los indígenas no inventaron monstruos al azar, ellos codificaron en su tradición oral millones de años de historia natural, los fósiles que encontraban en las cuevas del Roraima, las huellas en la piedra, incluso quizás los encuentros ocasionales con animales que la ciencia aún no ha clasificado. Todo esto funcionó en un bestiario que para el oído moderno suena a fantasía, pero para el oído entrenado suena a paleontología. Los científicos nos hablan de las anacondas verdes de 7 u 8 metros, pero los lugareños hablan de algo peor. La Yakumama es una serpiente gigantesca que vive en el fondo de los ríos, succionando todo lo que pasa. En la biología real, esto es lo más parecido a las anacondas prehistóricas, como la Titanoboa, que medía 14 metros y pesaba 1 tonelada. Fósiles suyos se han encontrado en Colombia, no muy lejos de ahí. Hay algo que la Titanoboa viviendo en los afluentes del Roraima significa bastante en esta historia. La ciencia dice que no, pero la tradición grita que sí. Finalmente tenemos a un ser antropomorfo peludo, que en algunas versiones es un gran simio. Los exploradores europeos del siglo XIX relataban historias de encuentros con hombres salvajes en la cima del Roraima. Incluso en la novela Green Mansions de 1904 se habla de tribus de hombres blancos y criaturas extrañas protegidas por el Curupira. Me gusta pensar en un mundo perdido en donde todas estas criaturas viven y conviven en un mismo sitio, un Stoa luchando por territorio con un Mapinguari o una Yakumama atrapando a un Chuwa en las oscuras aguas. Todos ellos forman parte de un mismo ecosistema, un ecosistema que, en la imaginación humana, nunca murió del todo. Escuchen lo que escribe Sir Arthur Conan Doyle en su novela. Hace decir al profesor Challenger refiriéndose a la región de la meseta. Kurupuri es el espíritu del bosque, algo terrible, algo malévolo, algo que debe evitarse. Nadie puede descubrir su forma o naturaleza, pero es una palabra de terror a lo largo del Amazonas. Algo terrible yacía en esa dirección. Cabe la pequeña posibilidad de que en el Tepuy, o más conocida como la meseta del Curupira, aún habitasen dinosaurios y que en ese pequeño mundillo de criaturas prehistóricas se pudiese encontrar otro plano u otra época de donde vienen. Según les comenté en mi video de la teoría primeval, pudiese ser criaturas de otra época, o también cabe la posibilidad de que fuesen supervivientes de una muy lejana época. Quizás el mundo perdido al final no solo fue una novela de aventura y todas esas criaturas pudiesen estar acechando en los rincones del monte Roraima y las junglas del Amazonas. Quizás en años después, si es que ya no se hizo, una expedición liderada por un investigador con teorías alocadas nos llevase a la meseta del Curupira y al mundo perdido real. Yo soy Genaro, esto es Gen Films. Te quedas con lo que matas y los veré pronto en la próxima pesadilla.